A ver, vamos a empezar entonces retomando lo de la clase anterior. En la clase anterior habíamos dicho que cómo combatimos las medidas cautelares. Y las medidas cautelares las sabemos de combatir, evidentemente, pues como dice la ley. Sobre todo la de prisión preventiva, pues la medida cautelar que más nos preocupa a todos es la prisión preventiva. Y la prisión preventiva la habré de combatir buscando que no me la aplique en forma automática el juzgador, porque es esa prisión preventiva es la que más lacera la esfera jurídica constitucional de derechos fundamentales y legal de nuestro representado como defensores. Entonces, ¿cómo ataco la prisión preventiva oficiosa? Pues lo vimos la semana pasada. Voy a poner el video para que quede registrado de cómo fue que se combatió. El argumento, pues lo vimos las dos formas de argumentar desde el punto de vista convencional y desde el punto de vista constitucional. Ya les dije, yo me inclino más por el punto de vista constitucional para efecto de poder atacar de manera, creo yo, conforme a nuestro derecho, esta medida cautelar, ¿no? Que es la más lesiva, que es la prisión preventiva oficiosa. Entonces, les voy a poner el video para que quede registrado y cuando quieran verlo, pues lo ven. A mí me ha funcionado, le ha funcionado a varios compañeros abogados, entonces creo yo que esta forma de combatir, pues si nos está dando resultado, es algo que podemos utilizar. Combato la prisión preventiva oficiosa para que me lleve el juzgador al debate de la prisión preventiva justificada, si es que insiste la fiscalía. El día de hoy habremos de ver el test de proporcionalidad, que va a ser la base con la que vamos a combatir la prisión preventiva justificada. Entonces, voy a poner el video de la prisión preventiva oficiosa, cómo lo combatimos, y ya para que ustedes. Imputado por su prueba de participación en la comisión del hecho que le señala como el delito de violación agravada en los términos anteriormente ya expuestos y en agravio de algo más o aclaración. Este, Solicitud para medida cautelar, señor. Adelante. En este caso se solicita la prisión preventiva de corte oficiosa, derivado al artículo 19 constitucional, este párrafo segundo, y su reciente modificación el día 31 de diciembre del año 2024, en donde impide el, el, el tomar otra decisión que no sea la literalidad de la propia medida cautelar que señala prisión preventiva oficiosa para este delito. ¿Cuánto? Licenciado. ¿Se comulga su señoría? A ver, defensa. No, señoría, esta defensa no comparte ese criterio absurdo que maneja la Fiscalía. Es improcedente la imposición de la prisión preventiva en la terrorista automática, más aún con la reforma del 31 de diciembre de 2024, señoría. Esto es así porque pareciera que esta reforma constitucional trajo de vuelta ese estándar de imposición automática de la prisión preventiva. Pero no es así porque de la interpretación conforme que sigue vigente, señoría, tal y como se describe, se desprende de lo establecido en el numeral número 1, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, que sigue vigente. Dice: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de los que México forme parte. No me recuerdo de la materia de derechos humanos, favoreciendo en todo tiempo a la protección más amplia de las personas. Es decir, existe el pro persona como principio y existe este artículo primero constitucional, párrafo segundo, si no me recuerdo, vigente. Es cierto, existió una
una reforma el 31 de diciembre del año pasado, y efectivamente, señoría, en el segundo párrafo, parting final del segundo, del artículo 19, nos establece para la interpretación y aplicación de las normas previstas en este párrafo, los órganos del Estado deberán atender a la literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial. Fíjense bien, señoría, que dice de manera muy clara, y a la luz del principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, se solicita a este H órgano jurisdiccional aplicar la literalidad de esta reforma. ¿Y qué es la literalidad en la reforma? El poder constituyente prohíbe dos cosas a su señoría. Primero, hacer una interpretación análoga. Y segundo, hacer una interpretación extensiva. Porque dice, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, bla, bla, bla. ¿Qué debo de entender como prohibición a realizar una interpretación análoga? Que no se puede realizar esta interpretación. Es decir, la interpretación análoga, señoría, todos sabemos que es cuando existen dos supuestos de hecho con características similares, uno se encuentra regulado, el otro no. Entonces, de manera lógica, aplico el supuesto jurídico al supuesto fáctico que no se encuentra regulado. Por otro lado, eso no lo puedo hacer, eso me está prohibido. Por otro lado, no puedo hacer una interpretación extensiva. ¿Qué es eso? Que cuando tengo igualmente dos supuestos, de hecho, uno regulado y el otro, si bien no se encuentra contemplado, estaba dentro de la regulación y guarda semejanzas con el espíritu de la ley. Eso también está prohibido para su señoría. Luego, entonces, lo que prohíbe la reforma, aplicando la literalidad, como lo pidió la Fiscalía, es realizar la interpretación análoga y la interpretación extensiva. Lo que no prohibió la reforma, señoría, lo que sigue vigente en el texto constitucional es la interpretación conforme. Eso no se lo prohíbe el 19 constitucional. Y la interpretación conforme es una regla que está en el primero de la Constitución y que ya ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde asentó en el expediente varios 912 diagonal 2010, sustentado por el Pleno de la Corte, y que se apertura, dicho sea de paso, derivado de la condena al Estado mexicano de la sentencia del caso Radillo, de Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Radillo Pacheco. ¿Qué nos dice la interpretación conforme del Pleno de la Corte? Hay tres cuestiones que se deben analizar, señoría. Primero, interpretación conforme en sentido amplio, esto es decir, verificar dentro del texto normativo la norma más beneficiosa para los justiciables. Segundo, interpretación conforme en sentido estricto, esto es darle la interpretación más garantista a la porción normativa. Eso nos dice la Corte en su jurisdicción. Sí, me considero que por lo que le no debe solicito, quedar únicamente en lo que acaba de decir el Ministerio Público, debería todavía justificar, atendiendo a igualdad y inclusive de recientes decisiones que ha emitido sobre el particular el Poder Judicial de la Federación. Entonces podría pedir cualquier otro, incluyendo la justificada. Adelante. Queda claro que, bueno, ahí me interrumpe un poco el juzgador, pero efectivamente no me aplica la prisión preventiva oficiosa. Entonces, él invita a la Fiscalía a que justifique justamente esta circunstancia por la que no me va a imponer de manera automática, oficiosa, le pongo comillas, porque el juzgador evidentemente aquí nos está diciendo que pues
pueden pedir como medida cautelar la prisión preventiva, pero en forma justificada, tal y como ha sido definido en la Convención Americana de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando pues fue condenado México eh, por este tipo de aplicaciones automáticas de las prisiones preventivas oficiosas. Entonces el juzgador aquí pues me interrumpió, pero bueno, el discurso completo ya se los platiqué en la clase pasada. Lo cierto es que, como ven, sigue siendo la argumentación. La argumentación como el eh, punto esencial en todo esto. Y por lo tanto ahora habremos de aprender cómo combatimos la prisión preventiva justificada para el caso de que la Fiscalía así lo solicite. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Bueno, No, profesor, gracias. todos sabemos que los derechos fundamentales en general no son absolutos. En general, hay cierto tipo de derechos humanos que se llaman jus cogens, que esos sí son absolutos porque así lo han determinado internacionalmente todos los países, todos aquellos que se encuentran obviamente inscritos en la Organización de las Naciones Unidas a través de las diferentes convenciones que hay. Hay una convención asiática, hay una convención africana, hay una convención europea, hay una convención americana. Esas convenciones, al final de cuentas, nacen de la ONU. Y estas convenciones sobre derechos humanos, todas han dicho la tortura es un derecho humano al que debemos de tener acceso a todos los seres humanos, no solo las personas, sino todos los seres humanos. Y esta es una forma de un jus cogens, ¿no? De suerte tal que, bueno, como fuera de esa y algunos otros que hay por ahí, los demás derechos humanos no son absolutos, pueden restringirse, siempre y cuando dicha restricción sea proporcional. Por eso es la importancia de este test de proporcionalidad. No solo la debemos aplicar en materia penal, sino en todas las materias del derecho, administrativa, laboral, civil, familiar, impositiva, etcétera, o sea, fiscal. Esto es porque el test de proporcionalidad es algo constitucional. Bueno, entonces las restricciones a los derechos humanos, los derechos fundamentales, deben de pasar por este test de proporcionalidad para poder efectivamente validar una restricción. ¿Por qué? Porque este test de proporcionalidad funciona como un mandato de optimización de estos derechos humanos, justo porque debido a que estos derechos fundamentales no son absolutos y operan como principios que deben realizarse en la mayor medida posible, dependiendo, claro, de las posibilidades fácticas jurídicas. Luego, este test de proporcionalidad sirve para garantizar que un derecho fundamental sea optimizado sin anular otros bienes jurídicos en conflicto. El test de proporcionalidad es una de las principales metodologías de adjudicación para resolver conflictos entre principios y derechos, o bien para evaluar la constitucionalidad de una medida del Estado, sea cual sea, que pudiera restringir un derecho fundamental. Vaya, quiero que entendamos que desde proporcionalidad se trata en esencia de una de las metodologías argumentativas e interpretativas que sirve para que las personas juzgadoras y todos los operadores jurídicos en general contrasten y analicen si una medida del Estado, ya sea legislativa, ya sea administrativa o ya sea judicial, es constitucional o no lo es.
Mira, para alcanzar dicha constitucionalidad, toda medida del Estado debe superar el test de proporcionalidad. Por eso es la importancia de este test, sobre todo cuando estamos entendiendo que una medida cautelar va a restringir la esfera jurídica fundamental de nuestros representados, porque la prisión preventiva justificada evidentemente es una restricción a la libertad de nuestro representado. Para no entenderla como una pena anticipada, se debe efectuar este test de proporcionalidad. Si efectivamente es necesaria, es idónea, es pertinente, conlleva un fin legítimo, entonces deberá aplicarse la prisión preventiva. Pero si no lo es, entonces no deberá aplicarse. ¿Cómo? Me está diciendo que el test de proporcionalidad debe de completarse totalmente. Y si supera este test, entonces la aplicación es constitucional. Así es. Y si no lo supera en alguna de las partes, entonces no es constitucional. Recordarás en tus clases de primero de kinder de derecho, allá cuando estudiábamos en la licenciatura, que teníamos una clase de teoría del delito. ¿Estás de acuerdo? Mira, en esa clase de teoría del delito te enseñó tu maestro que primero debía que analizar la conducta, conductas de acción, de omisión, etcétera. Si esta conducta generaba o no una lesión o puesta en peligro a un bien jurídico tutelado por el Estado, que es todos esos bienes que vienen como títulos en tu catálogo de delitos llamado Código Penal. Si esta conducta realizaba un daño o ponía en peligro cualquiera de estos bienes jurídicos, entonces estábamos en presencia de una conducta ilícita, ¿verdad? Esta conducta, además, tenía que estar en la ley, regulada por la ley, en un tipo penal. Si esta conducta encuadraba en el tipo penal, entonces tenías una conducta típica. Escalaba, el análisis empezaba a escalar. Si esta conducta típica, además, se encontraba enlazada con una norma jurídica que violentara, entonces esta conducta típica era antijurídica, sin que hubiera una causa que lo justificara. Luego entonces estábamos en presencia de un injusto penal. El injusto penal, que es la conducta típica y antijurídica, debía hasta escalar un nuevo nivel. Este nuevo escalón o este nuevo orden de prelación tenía que ser la culpabilidad. Si no teníamos una causa de inculpabilidad, entonces estamos en presencia de una conducta típica, antijurídica y culpable y por lo tanto en presencia de un delito. Es decir, el test de proporcionalidad a nivel de teoría del delito o comparado con la teoría del delito, para que lo podamos entender, es igual, escala cada uno de estos escalones. No lo podemos utilizar sin ton y son. Tenemos que empezar desde el principio y hasta el final con un orden. Por eso se llama una metodología con un orden de prelación. Luego, si este test de proporcionalidad va a servirnos como una herramienta en la argumentación jurídica utilizada, pues cuando estemos en un órgano jurisdiccional, ya sea el foro común, ya sea el foro federal, o inclusive en nuestros amparos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cualquiera de sus niveles del amparo, esto sirve para evaluar si esta medida que asume el Estado, que restringe un derecho fundamental, está justificada en la Constitución o es inconstitucional. Para determinar si una medida es proporcional, debe analizarse 4 etapas secuenciales en orden de prelación. Es decir, uno subsecuente al otro, y si no se accede al otro, entonces es inconstitucional. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? Bueno, espero que le vayamos entendiendo bien, ¿eh? El primer escalón debe ser el fin
el fin constitucionalmente válido. El fin constitucionalmente válido es que la medida debe perseguir un objetivo que la Constitución proteja o permita. Aquí en este nivel se evalúa si el objetivo que persigue la prisión preventiva como medida cautelar restrictiva del derecho fundamental de libertad personal es constitucionalmente admisible. ¿Qué busca el fin legítimo? O este fin constitucionalmente válido, también llamamos fin legítimo, pues evita que el Estado limite derechos fundamentales por motivos totalmente arbitrarios. El fin debe tener evidentemente un respaldo en la Constitución. Si no tiene un respaldo en la Constitución, entonces el fin no es legítimo, no es un fin constitucionalmente válido. Por tanto, esta parte del fin constitucionalmente válido evita que el juez de control limite el derecho fundamental de la libertad personal y deambulatoria por un motivo arbitrario. Profe, me está diciendo entonces que el fin legítimo de la medida cautelar de prisión preventiva es justamente, primero, que se encuentre como fin en nuestra Constitución. ¿Y se encuentra? La respuesta es sí. Sí se encuentra. ¿Cuándo? Más adelantito lo vamos a ver. Segundo, la idoneidad. El primero, entonces, el primer escalón, emulando la teoría del delito, la conducta, es el fin constitucionalmente válido. El segundo escalón, emulando la antijuridicidad, sería la idoneidad de la medida. Y esto no es otra cosa que esta medida que asuma el Estado debe ser adecuada y útil para lograr el objetivo que se busca. Escucha bien, debe ser adecuada y útil. Y esto le llamamos idoneidad. Tú sabes que como esta medida debe ser una herramienta útil para contribuir a alcanzar el fin perseguido. Luego, la prisión preventiva se revela como la herramienta más útil para alcanzar el fin constitucional perseguido. ¿Cuál es ese fin constitucional, profe? Porque ya va 2 veces que lo dice. Pues te lo dice en la propia Constitución. Artículo 20, apartado A, fracción primera. El proceso penal tendrá como fin, primero, el esclarecimiento de los hechos. Segundo, no dejar impune el delito. Tercero, proteger al inocente. Y cuarto, la reparación del daño. Esos son los fines constitucionalmente válidos a los que debe de arribar y que debe de soportar. Y que por eso existen medidas cautelares para proteger estos fines constitucionalmente válidos. Ahora entiendo por qué es importante el arraigo de mi representado. Ahora entiendo por qué es importante la conducta posterior de mi representado al momento del delito. Exacto. Primero, porque tienes que esclarecer el hecho. Segundo, hay que proteger. Y esto lo llevamos de la Constitución hacia nuestra ley, hacia el Código Nacional de Procedimientos Penales, en los artículos 168, 169, 170. ¿No? Proteger a la víctima, proteger el proceso, proteger a los testigos, evitar la sustracción del procesado. Entonces, si estos son los fines, ¿qué busca la idoneidad? Pues asegurar la relación de medio a fin. Si la medida no sirve en absoluto para conseguir o lograr el objetivo propuesto, pues resulta inconstitucional por ser irracional. Esto es, la medida cautelar de prisión preventiva
Si no sirve para lograr el objetivo propuesto, no tiene razón de ser para imponerse y al ser irracional resulta inconstitucional. Esa es la lógica, el argumento lógico jurídico que debemos de emplear para pelear la idoneidad. En el caso de que además el Ministerio Público sepa realizar este test de proporcionalidad, porque en el 90% de las ocasiones no lo saben realizar. Ok, el tercer escalón, que emulando la teoría del delito, vendría a ser la, la, la conducta típica, sería la antijuricidad en este momento. El tercer escalón sería la necesidad. La necesidad de la medida. No debe existir otras alternativas de acción que sean igualmente efectivas para lograr el fin, pero que resulten menos lesivas para el derecho fundamental afectado. La necesidad, entendemos entonces, como mínima intervención del Estado. Nos indica, pues, que debe analizarse si dentro del catálogo de medidas cautelares, que son 14, 155 Código Nacional de Procedimientos Penales, si dentro de este catálogo de medidas cautelares existen opciones alternativas que sean igualmente eficaces, pero que resulten menos perjudiciales, menos dañinas, menos lesivas para el derecho fundamental del afectado, de nuestro procesado. Es decir, que me diga el Ministerio Público por qué resulta más necesario la prisión preventiva que la firma periódica. ¿Por qué? Y ahí metemos en carabina de 11 varas, como diría mi abuela, al Ministerio Público. Porque, pues, si estás sujeto a un proceso y eres un peligro de sustracción, basta con ir a firmar cada 15 días, cada mes, para que el juez sepa que estás sometido a su jurisdicción. No es necesario estar en la prisión. Que me diga por qué no. Entonces, en el debate del test de proporcionalidad, la necesidad creo yo que es fundamental porque en función del principio no pro persona, que lo tienes contenido en el numeral primero de la Constitución, párrafo segundo, me dicen que lo que debe de aplicar el órgano jurisdiccional es la norma más beneficiosa para mi representado, para la persona. Y la norma más beneficiosa para la persona, que es mi representado, que es el que está procesado, pues créeme que no es la prisión preventiva. La norma más beneficiosa es la fracción primera del artículo 155 de la Ley Adjetiva Nacional Procesal Penal. Esto es, la firma periódica. Entonces, ¿cuál sería la necesidad de imponerme la prisión preventiva en lugar de la firma periódica? Entonces, debo de ligar en mi discurso, en mi argumentación, esta situación del principio pro persona. Luego, ¿qué busca este principio de necesidad que de fondo tiene la mínima intervención? Evidentemente, garantizar que la afectación o sacrificio del derecho fundamental afectado, en este caso el de la libertad personal, sea estrictamente indispensable. Si hay un camino más suave, si hay una medida menos lesiva para lograr el mismo resultado, la prisión preventiva resulta ser desproporcionada. Ok. El cuarto escalón. Vamos a suponer que en el test de proporcionalidad se han superado estos tres niveles.
estos tres niveles metodológicos de la herramienta que conocemos como test de proporcionalidad. ¿Cuál es, profe? Ay, pues el primero, el fin legítimo, este fin constitucionalmente válido. Segundo, la idoneidad, ¿no? Esta idoneidad resulta ser racional, no ser inconstitucional. La tercera, la necesidad. Es necesaria la prisión preventiva justificada. No puedo, aún utilizando la mínima intervención, respetando el pro persona, pues resulta ser justificada. Ok. La última se llama ponderación o proporcionalidad en sentido estricto. Los beneficios que se obtienen de alcanzar el fin perseguido deben ser mayores a los daños o sacrificios que la medida provoca en el derecho fundamental afectado. Este principio de proporción, este nivel del test que se llama ponderación, es justamente la optimización propiamente del derecho fundamental, porque consiste en realizar un balance, una ponderación entre el grado de afectación del derecho intervenido, entiéndase, la libertad personal, y el grado de satisfacción del fin público perseguido. Y ya vimos cuáles son los fines. ¿Qué busca la ponderación? Pues determinar si el beneficio obtenido por el Estado justifica el sacrificio impuesto al particular. La regla de oro de esta etapa es la importancia de los motivos que justifiquen la intervención del Estado debe estar en una relación adecuada con el significado del derecho afectado. Es importante, creo yo, resaltar que este ejercicio interpretativo exige que a mayor grado de afectación de un derecho humano debe ser mayor la importancia y satisfacción del objetivo constitucional. Si la medida falla en cualquiera de estos cuatro pasos, se considera entonces una medida estatal desproporcionada e inconstitucional. Por lo tanto, hablar de proporcionalidad y ponderación consiste en buscar la mejor solución argumentativa al caso concreto cuando se presenta una colisión entre los principios y los derechos fundamentales. Aquí tengo derechos fundamentales del proceso, tengo derechos fundamentales del imputado, el acusado, del imputado. Y entonces estos colisionan. En esta colisión de derechos humanos, entonces cuando entra esta metodología, entra este test de proporcionalidad. Tiene cabida para poder darle solución como herramienta, una solución que justifique constitucionalmente. Déjenme dejo de compartir porque constitucionalmente sería lo viable, ¿no? Luego, el test de proporcionalidad, pues se revela como la herramienta jurídica indispensable que obliga a todos los operadores jurídicos, defensa, ministerio público, juez, para efecto de justificar si la prisión preventiva es la medida cautelar, ojo, idónea, necesaria y proporcional, lo que evita que el encarcelamiento de una persona se utilice como una pena anticipada, garantizando el respeto a otro derecho fundamental, que es la presunción de inocencia, que es el debido proceso, que es la tutela judicial efectiva. En el sistema penal acusatorio mexicano,
Este test de proporcionalidad es fundamental para la argumentación e interpretación de la prisión preventiva. No se considera violatoria de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Eso es cierto, pero se debe de llevar a cabo este test para que no pueda ser considerada violatoria. En este contexto, el test de proporcionalidad yo creo que es el mejor análisis, el análisis que debe realizar cualquier juzgador para determinar si la medida solicitada o impuesta es justificada, necesaria, equilibrada, sin afectar más derechos de los estrictamente indispensables. Profe, antes había de 4 pasos y ahora de 3. Sí, bueno, porque los fines constitucionales están muy evidentes en el artículo 20, fracción primera. Ahí dice, los fines del proceso son y pum, ¿no? Constitucionalmente son más importantes que la libertad. Vámonos a ver si hay idoneidad en la medida cautelar de prisión preventiva. Es decir, en la idoneidad se va a verificar si la medida cautelar de prisión preventiva es adecuada para cumplir el fin que se persigue. Por ejemplo, si realmente sirve para proteger a la víctima. Oiga, profe, eso es un riesgo procesal. Obvio. Yo te dije que estaban involucrados la ley dentro de los fines constitucionales, los fines legales. Los fines legales los tienes en el 168, 169 y 170 de tu Código Nacional. ¿Qué son? Pues son que no se sustraiga de la acción penal, que se proteja a víctimas, testigos y que no vaya a dañar la investigación. Si estos son los 3 riesgos que existen, pues entonces verificar si con la prisión preventiva va a servir para proteger a la víctima, preservar las pruebas o garantizar que el proceso penal se desarrolle correctamente. Luego, la necesidad. El juez va a analizar si existe otra medida menos restrictiva que pueda lograr el mismo objetivo. Resulta que fulanito no vive en la Ciudad de México. Ah, pero viene aquí a trabajar todos los días. Es de por allá de por Ecatepong. Pero eso no significa que no tenga arraigo, pues trabaja todos los días en la Ciudad de México. Por supuesto que podemos acreditar el arraigo. No porque viva en el estado, necesariamente se le va a sustraer. No. Entonces, si por este motivo me quieren imponer una medida cautelar de prisión preventiva de corte justificada, evidentemente, pues no existe necesidad para imponerla, pues existen otras medidas menos gravosas y suficientes. Por lo tanto, debe de preferirse esta que es menos gravosa a una que sea más severa, como la prisión preventiva. ¿Cuál, profe? Pues la fracción primera, el ir a firmar. Es decir, si las medidas cautelares buscan mitigar los riesgos del 168, 169 y 170, es decir, buscan que no se sustraiga la acción penal, que no sea un peligro para la víctima y testigos y que no sea un peligro para la investigación, que no la obstaculice, pues da lo mismo estar en prisión que estar yendo a firmar. Yo no veo por qué no. O que me diga alguien por qué de imponer la más severa cuando hay 13 menos severas. Segundo, y digo, por último, la proporcionalidad en sentido estricto, es decir, la ponderación. Hay que comparar los beneficios de imponer la pena de prisión preventiva, la afectación que le va a ocasionar al imputado, a su familia, porque ¿qué creen? Los imputados no nacieron de generación espontánea. Tienen madres, tienen padres, tienen hijos, tienen esposas, tienen esposos. Y estar en prisión, por supuesto que va a afectar a sus parientes, no solo a ellos. Ok, esta afectación de poner a una persona en prisión preventiva es más importante, tiene un mayor beneficio, no sé, que evitar que se sustraiga, que evitar que le haga daño
a una víctima que evitar que sea un peligro para el proceso. Digo, cada caso en su contexto, evidentemente, ¿no? Pero habría que preguntar si esta medida solo debe imponerse cuando el beneficio para la justicia o la protección de derechos sea mayor que la restricción que produce. Si una persona es investigada por un delito no violento y tiene domicilio fijo y trabajo y siempre ha acudido a sus citaciones, antes de imponer la prisión preventiva, el juez debe que aplicar forzosamente ese test de proporcionalidad. Podría concluir que medidas como la presentación periódica ante la autoridad judicial, la prohibición de salir de un estado del país o incluso la colocación de un localizador electrónico, de un brazalete, sean suficientes para garantizar su comparecencia. En estos casos, pues la prisión preventiva resulta desproporcionada. Luego, en el sistema penal mexicano, evidentemente, este análisis está relacionado con el respeto de los derechos humanos, que además está en el artículo primero constitucional, ya lo veíamos. En la fracción 1, apartado B, artículo 20 constitucional, el principio de presunción de inocencia. Todas las personas estamos cubiertas por esta protección constitucional, que solamente puede ser destruida cuando ha sido oído y vencido en juicio. Y el criterio de que las medidas cautelares deben ser excepcionales, necesarias y proporcionales al riesgo que pretende evitar. Eso es muy importante, ¿no? El test de las medidas, el test de proporcionalidad en materia de medidas cautelares, creo yo, es el análisis que debe realizar un juzgador de cualquiera de las partes, ¿verdad? Para verificar que la medida sea idónea, sea necesaria y sea proporcional al fin que persigue, procurando afectar lo menos posible, pues obviamente los derechos fundamentales del afectado, de la persona imputada, y garantizando el adecuado desarrollo del proceso penal, que haya debido proceso penal, acceso a la justicia. Sí, pues, yo sostengo que el test de proporcionalidad en el ámbito de la justicia penal mexicana, para efecto de debatir la medida cautelar de prisión preventiva, se conforma por los pasos que consisten en exámenes lógico-jurídicos que deberán superar o ser superados por esta prisión preventiva como medida cautelar. Y es que esta medida sea constitucionalmente válida desde la forma, el primer paso, que consiste en determinar si la prisión preventiva persigue un fin constitucionalmente válido. Segundo, si la prisión preventiva resulta ser idónea para satisfacer en alguna medida este propósito constitucional. Tercer paso consiste en analizar si las otras 13 medidas resultan igualmente idóneas, pero menos lesivas para satisfacer dicho fin. Y el último paso, que consiste en determinar si el grado de realización del fin perseguido es mayor que el grado de afectación provocado al derecho fundamental, que es la libertad personal y deambulatoria, que se afecta por esta prisión preventiva de corte justificada. Pues de mi parte es como lo esencial para poder generar esta argumentación. Debo de tomar en cuenta estos cuatro elementos que si no se superan, no existe. La prisión preventiva justificada no podría imponerse, resultaría irracional, absurda y por lo tanto violatoria de derechos humanos. Cuando tengo una persona en prisión, puedo promover, y apenas me dan el caso, puedo promover un amparo que tienda a pelear en una, si no me permiten una revisión en la medida cautelar,
o en la revisión de la medida cautelar, tratar de pelear por la vía del test de proporcionalidad esta medida, pues a todas luces, si bien si es constitucional, si bien es convencional, pero es la más lesiva a todos los derechos fundamentales de una persona. Bueno, escucho comentarios. Ay, profesor, mi internet creo que está fallando porque de repente se corta, pero no lo quise interrumpir. También a mí se me fue la imagen Ah, de... no, la imagen ya no está. Ajá, ya no está, No, pero desde antes. y desde hace rato te la Sí, quité. ya hace rato se fue. Ok. Bueno, voy a ponerles un pedacito de un alegato de clausura para que vean la relevancia, ¿no? De ese mismo caso donde estaba acusado por el delito de violación, ¿se acuerdan? Sí, El caso de la prisión, en que peleamos la prisión y no lo metieron en prisión, estamos hablando de una violación equiparada, artículo 175 de tu Código Penal de la Ciudad de México. Bien, voy a poner los alegatos de clausura para que vean. Si bien es cierto, no hablo del test de ponderación, evidentemente aplico, déjenme ver qué día es este. Entendiendo. Lo aportado por el Ministerio Público a través de su exposición desde la audiencia intermedia en su escrito de acusación, su señoría. Por lo que no se logra desvirtuar de ninguna manera la teoría expuesta por el agente del Ministerio Público. Aun y cuando de por medio se tuvo por desistidos dos órganos de prueba como lo fueron la pericial en fotografía y en psicología, ya que ambas, tanto en la pericial en fotografía únicamente, pues hace constar y fijar el lugar de los esa hechos. Información no está, no no se está tuvieron desahogada, desistidos. entonces no puede incorporar esa información. Sí, sí. Bueno, únicamente que estuvieron por desistidos, señoría, en ese sentido, y aún así, bajo esa situación, no hay manera de que se pueda desvirtuar tal circunstancia argumentada por la Fiscalía, señoría. En ese sentido, se solicita que se emita un fallo condenatorio en favor de la víctima, señoría. ¿Es cuánto? Ok, estos son alegatos de clausura. Entonces, ¿para qué son los alegatos de clausura? La parte final de, digamos, el juicio oral tiene dos fases. La primera, el primer gran debate se abre y vienen todos los medios de prueba que fueron admitidos como baterías de carga para la parte acusadora. Esto es Ministerio Público, posteriormente la batería de la asesoría, el caso de Tener, y la de descarga, que sería la batería que oferta la defensa. Sí que estamos como muy avanzados para lo que estamos viendo ahorita, pero yo quiero que veas a mi procesado. Es el mismo procesado que después de un año y medio, fíjate qué fecha tiene, te acordarás de la otra que era en el 2024, después de un año y medio, él vivió en libertad. Pelo como está vestido, de amarillo, con un chalequito verde, o pantalón de mezclilla. Así no se visten los que están en el reclusorio. Cuando están privados de su libertad, todos van, bueno, la mayoría va aquí en la Ciudad de México de color beige. Como ves, mi representado, pues no pasó un solo día en la prisión. Entonces, sí sirve aprender a argumentar. No te pongo las argumentaciones de la fiscalía porque, bueno, no es lo que quiero destacar. Lo que te quiero destacar con este argumento es cómo sirve desde la teoría del delito el aprender las reglas del proceso
poder realizar correctamente todos los actos procedimentales para que tú al final puedas emitir una argumentación jurídica viable dentro de tus alegatos de clausura. Mira, en concreto, los 5 minutos de estrellado de todos los abogados, ya sea el fiscal, ya sea el asesor jurídico, ya sea el defensor, se llaman alegatos de clausura. Ahí la juez, en el 99% de las veces, permanece callada en silencio escuchando. Entonces, el alegato de clausura es de todo lo que ya pasó en el juicio. Vas a comprender 2 cosas: delito y responsabilidad. Es decir, de todo el debate, ¿se generó la existencia de un delito o no se generó la existencia de un delito? Y segundo, ¿cuál es la responsabilidad penal del procesado en ese delito? Obvio, si no hay delito, no hay responsabilidad. Para que haya delito, evidentemente, tiene que acreditarse una conducta típica, antijurídica y culpable. Si existe una causa de las que vienen en el artículo 29 constitucional, no hay delito. Además, para ser condenado, tiene que vencerse la presunción de inocencia, que es un principio y un derecho fundamental que abriga a toda aquella persona que es acusada. Por lo tanto, el acervo probatorio generó certidumbre, es decir, un convencimiento más allá de toda duda razonable, utilizando una valoración libre, una valoración lógica y una valoración basada en elementos científicos. Entonces, les voy a pasar esta argumentación, no tiene mucho, es un poquito, mira, dice 8 de julio, hace poquito que pasó esto, y escuchen la argumentación, ya tengo la definición, ya tengo hoy la sentencia, pero obviamente recuerden que después de los alegatos de clausura, la siguiente etapa es el fallo. La importancia entonces de no dejar en prisión a mi procesado le permitió a él seguir viviendo en libertad, sujeto a una medida cautelar que era la de la firma mensual, ir a firmar mensualmente y además pues no salir del país y obviamente no molestar a la víctima, ¿no? Entonces, pongan atención. Defensa. Gracias, señoría. Esta defensa, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 399 de la Ley Ejecutiva Nacional que rige la materia, sostiene tras el desfile probatorio, señoría, que la Fiscalía no logró destruir el derecho fundamental de presunción de inocencia que resguarda la esfera jurídica constitucional y legal de mi representado en su calidad de acusado. Esto es así por 2 puntos nada más, señoría. El primero tiene que ver justamente porque se actualiza la fracción segunda del apartado A del artículo 29 del Código Penal vigente en la Ciudad de México. Esto es la exclusión del delito en virtud de una atipicidad por falta de uno de los elementos del tipo penal. Recordemos que en la acusación, señoría, la clasificación jurídica quedó sustentada en el artículo 175, violación equiparada. Fundamentalmente porque el hecho materia de la acusación que sostiene la Fiscalía lo hacía consistir en que la víctima tuvo una causa por la cual no pudo resistir la conducta. Yo he escuchado aquí de violencia.
Justamente eso es lo que no acusó la fiscalía. Resulta que el de la violencia se llama 174 y se llama violación. El medio comisivo es la violencia. Aquí el 175, esa violencia la transmuta en la causa por la cual no pudo resistir la agresión, la víctima. No habla de una violencia de manera directa, como lo hacen parecer cuando nos hablan de violencia física o violencia moral. Por supuesto que eso no hubo, si no hubiera acusado por violación y no violación equiparada. Entonces, señoría, la fiscalía tenía la obligación de probarnos cuál fue esa causa por la cual no pudo resistir la conducta la víctima. Y esa causa la esgrimió en su alegato de apertura, la sostuvo desde aquella vez donde imputó el delito en su acusación, y hoy la debía de haber tenido por demostrada, y es que resulta que ella pierde el conocimiento porque dijo, cae en un sueño profundo. Así se lo ha manejado todo el tiempo la fiscalía. Pero aquí, señoría, nadie vino a acreditar que cursara sueño profundo la víctima. Nadie, señoría. Inclusive la propia víctima, señoría, en la audiencia de fecha 27 de mayo, a pregunta expresa de esta defensa, se le pregunté, usted mencionó que entró en un sueño profundo, y literalmente la víctima respondió en forma, como dice la asesoría, en forma enfática, tajante y literal. Yo dije que perdí el conocimiento, nunca que había caído en un sueño profundo. Por eso tampoco pudo demostrarlo la fiscalía. Este elemento, el caer en un sueño profundo, señoría, es la causa por la que no pudo resistir la conducta. Y esta causa, señoría, no quedó acreditada de ninguna manera. Entonces, la fiscalía empezó a pensar que pues podía probar que porque había tomado alcohol. Y entonces quiso intentar cambiar el hecho por el cual se acusa y por el cual se le tiene que condenar a mi procesado, que no se puede modificar en ninguna parte, dado el principio de congruencia en la sentencia, pero tampoco nos acreditó que había ingerido bebidas alcohólicas. Pues ningún otro indicio que haga razonable presumir que se robustece el dicho de la víctima lo sustenta. Es decir, tengo el dicho de la fiscalía, la acusación, que se sustenta en el dicho de la víctima, pero la propia víctima vino a refutar ese verbo rector, núcleo de la conducta. Y perdón, eso todos sabemos que en materia de teoría del delito se llama nexo causal. El nexo causal no lo acreditó la fiscalía de ninguna manera, al menos no el que sostuvo como acusación. Y ningún otro, porque tampoco vino ningún órgano de prueba a decirnos que efectivamente se encontraba alcoholizada. Ninguno. La sentencia, de acuerdo al 407, señoría, no podrá tener por acreditados hechos diferentes a los descritos en la acusación. No lo podrá tener. Y justo esto es porque los particulares, los acusados, tienen que ser oídos, tienen que ser vencidos, tienen que defenderse respecto a las acusaciones. Y nuestros máximos tribunales eso lo han sostenido en diversas tesis jurisprudenciales. Pero para cuenta el registro con número 20-22-955. La importancia de acreditar esta causa, que es el sueño profundo, que la que acusa la fiscalía, es porque es uno de los elementos de la descripción típica, señoría. Ya que el tipo penal del 175 nos dice de manera literal, se equipara a la violación y se sancionará con la misma pena. Fracción 1, realice cópula con persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo. En el caso concreto,
se desprende que la Fiscalía acusó porque quien realice cópula con persona que por cualquier causa no pueda resistirlo. Así de simple. De tal suerte que lo que no pudo resistir esa causa, el motivo por el cual no pudo, pues fue porque quedó en un sueño profundo. Es decir, la causa por la que se genera la acusación, que es quedarse en un sueño profundo, derivado de esto pierde el conocimiento, dice ella, y es la causa por la que no pudo resistir. Eso es el nexo causal de la conducta y el resultado. La conducta es una conducta de acción, usted lo escuchó cuando generaron su acusación. El resultado es un resultado formal, bien lo dijo, atenta contra, más allá de la libertad sexual, señoría, aquí es la seguridad sexual, no la libertad, porque la libertad es cuando generamos actos de violencia. Cuando no se genera esta violencia, sino se genera una causa para no resistir, entonces lo que se atenta es contra la seguridad sexual. Y de hecho así lo establece el título de nuestro Código Penal. Así las cosas, señoría, ante usted desfiló todo un acervo probatorio de cargo y nunca, y en ningún momento, esta defensa pudo observar que la Fiscalía se ocupara de acreditar ese verbo rector, nexo causal, que rige el tipo penal del que nos acusa. Señoría, a tal grado fue la insuficiencia probatoria en este momento de la Fiscalía, que no se ocupó ni siquiera de realizar dentro de la investigación actos de investigación tendientes a acreditar esta circunstancia. Como usted puede ver en el auto de apertura a juicio, no se ofertó ni siquiera uno solo elemento de prueba, pues, que científicamente nos pudiera dar luz sobre si hubo o no un sueño profundo, que esa fuese la causa por la cual se genera esta falta de capacidad para poder resistir la conducta. Fue tan insuficiente su investigación que este hecho no pudo ni pudo ser probado por ninguna forma, porque nadie se ocupó, ni se hizo cargo nunca la Fiscalía, inclusive de preguntar sobre eso. Nunca. Fue omisa en entender y atender lo que disponía el Código Penal. Y las investigaciones, señoría, en la Fiscalía siempre se tienden a realizar para acreditar los elementos del tipo penal, pues si no, ¿cómo le voy a decir que esa conducta es típica, antijurídica y culpable? No, señoría, aquí se actualizó una causa de exclusión del delito que está contenida en la fracción segunda, apartado A de nuestro numeral 29 del Código Penal, que es la falta de uno de los elementos del tipo penal. Este elemento es la causa por la que no puede resistir, la conducta que la agrede. Es importante resaltar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la acusación debe detallar no solo el lugar y tiempo en que ocurre, que también está en entredicho en este caso, ¿verdad?, pero nos debe acreditar las circunstancias del hecho que la ley señala como delito. Siempre, señoría. Esto no solamente se encuentra en nuestros criterios jurisprudenciales, sino en la propia Constitución y además en los tratados internacionales. Y esto es para que la persona acusada, señoría, conozca con exactitud la imputación, la acusación, en consecuencia que se le formule en su contra. Y por supuesto puede ejercer una adecuada, un adecuado derecho humano a su defensa, ¿no? Del cumplimiento de esta formalidad, decía la Suprema Corte, depende en gran parte que tanto el inculpado como la Fiscalía tengan condiciones reales para ejercer una teoría del caso. Y es esta exactitud en el tiempo, lugar y condiciones, circunstancias, que se delimita el hecho que se imputa, o que en este caso se acusa, y su actualización
de manera fáctica, ¿no? A través del acervo probatorio, que eso es lo que vinimos a hacer. Por otro lado, señoría, dije que eran dos elementos los únicos que íbamos a tocar. El primero es por insuficiencia probatoria. El segundo, por deficiencia probatoria, señoría. La deficiencia probatoria va a generar, evidentemente, una atipicidad que va a revelarse, evidentemente, como una acusación que no puede vencer la presunción de inocencia. Porque aquí no estamos para inferir si pasó o no pasó. Aquí estamos para que se demuestre que el hecho sucede o no sucede. Y en este caso concreto, su señoría, la Fiscalía no pudo vencer la presunción de inocencia que como derecho humano lo tiene mi representado y que además se encuentra establecido como derecho fundamental en el artículo 20, apartado B, fracción primera de nuestra Constitución, señoría. Y no solo como regla de trato procesal, sino como regla de valoración. Esto se actualiza porque la Fiscalía fue incapaz de acreditar, más allá de toda duda razonable, el hecho por el que acusa. En concreto, en lo referente a que la Fiscalía no se ocupó de acreditar la existencia de la cópula que refiere la víctima le impusiera mi representado. Esto es así porque únicamente ante este Tribunal Unitario de Enjuiciamiento, señoría, desfiló la víctima manifestando que sintió que le estaban imponiendo la cópula, le estaban penetrando, así lo dijo ella. Pero este dicho, señoría, ya sabemos que es un delito de relación oculta, por supuesto que tiene relevancia preponderante lo que digan las víctimas. Esta defensa está completamente de acuerdo y consciente de ello, señoría. Pero esta afirmación nunca y en ningún motivo, señoría, se vio robustecida por absolutamente ningún medio de prueba. La Fiscalía acaba de inventar que según concluyó la perito concluyó la perito en medicina porque tenía un himen elástico. Eso dice la Fiscalía, que la penetró que tenía un himen. Eso es falso completamente, señoría. Aquí la médico, quien efectivamente tuvo a la vista, la revisó, como lo expuso la Fiscalía, extrajo sus exámenes, le hizo el examen ginecológico y obtuvo sus muestras biológicas. Ella concluyó en su dictamen que la víctima no presenta ninguna lesión en la vagina, ni se encontraron datos clínicos de penetración reciente. Eso fue lo que concluyó, señoría. Lo demás, pues solamente fueron otras partes de su participación que no fue su conclusión. Que no nos vengan a decir una situación que no existió. Y esta conclusión de la médico también fue corroborada por el otro perito médico. Ambos peritos corroboraron exactamente lo mismo. De la evidencia que tiene esa vagina de la víctima, no existe ningún indicio de que haya habido esa penetración en la cavidad vaginal. Eso es lo que concluyeron, señoría. Incluso esto se robustece de manera armónica, lógica y más en la expertise con lo que nos dijo la perito en genética. Yo no encontré absolutamente ninguna célula seminal, ni, ojo, dijo, le formé la P30, y la P30 es la prueba de la proteína, y esa prueba, señoría, es fundamental para saber si existen enzimas prostáticas únicas del hombre y células seminales. Para que un pene se encuentre erecto, señoría, es porque la próstata generó esas enzimas. Un pene no erecto no puede introducirse en ninguna vagina. De tal suerte que las pruebas científicas, señoría,
no acreditan la existencia de la cúpula que acusara la Fiscalía y por tanto no le abonan a su teoría del caso, sino que demuestran exactamente lo contrario. No existen pruebas que den certidumbre y acrediten la cúpula. Quedó plenamente demostrado, inclusive por el perito de criminalística, que en el lugar de los hechos no encontró ningún indicio que tuviera correspondencia con los hechos denunciados y por lo tanto, pues los que se acusaran, ni con la existencia de la imposición de la cópula. Quedó demostrado a través del juicio del perito en química, Juan Ricardo Hernández, que la víctima no presentaba la presencia de medicamentos ni metabolitos provenientes de cocaína, cannabis, barbitúricos, anfetaminas y opiáceos, es decir, ni las drogas más comunes, ni el alcohol era lo que pudo determinar ese perito, que es de la Fiscalía, como todos los que pasaron, salvo un médico, todos los demás eran peritos, todos de la Fiscalía, era la carpeta de investigación que hizo la Fiscalía. Ese perito sí pudo realizar las pruebas en tiempo y forma cuando se las mandó la médico. No así. La última perito que vino con nosotros, que era la perito de la PGR, señor, ya se recordará usted, esta perito de la PGR de nombre... ¿Cómo se llama? Sí llegó a la misma conclusión, señoría, pero nos vino a decir que este resultado lo obtuvo el día 26, incluso a pregunta expresa de la asesoría jurídica, nos dejó clarísima la forma escandalosa y desastrosa de la investigación. Porque nos dijo, a mí me lo mandaron 3 meses después, pero esos metabolitos desaparecen a los 2 días. A pregunta expresa de la fiscal, de la asesoría, quien evidentemente pues también le correspondía la carga de la prueba. Es decir, si la Fiscalía no se ocupó en su momento de generar las pruebas correctas, perdón, la carga probatoria es de él, no de la defensa. Respecto a al testimonio de la representante legal del hotel, ella ciertamente exhibió la bitácora de entrada y salida, la pudimos apreciar en el medio electrónico, ¿verdad? Y ahí, en esta bitácora, nos señaló una hora de entrada y salida de los clientes. Y refirió expresamente que la habitación que se ocupó, donde se encontraba mi representado y la víctima, hubo una hora de entrada a las 7:24 y hubo una hora de salida a las 11:45. Esto nos expresaron 4 horas. Y además refirió que el día de los hechos, aquí ante usted, a pregunta expresa, dijo, aquí no hubo ningún reporte, ningún incidente. Nadie pidió ayuda a la gente del hotel. La víctima se dijo una cosa, luego dijo otra. No voy a hablar de lo que no llegó a juicio, pero de lo que llegó a juicio, señoría, sí le puedo garantizar 2 cosas. La víctima aquí vino y dijo unas manifestaciones que después los peritos las contradecían. Fíjese. Voy a hablar del peritaje que realiza el ¿cómo se llama? El sociólogo, el de antropología social. El perito aquí vino a decir las conclusiones que arribó, que fueron las siguientes formas de violencia, que ya nos acaba de narrar la Fiscalía: violencia sexual, violencia psicológica, violencia de signo, o sea, perdón, violencia física, violencia moral. Oye, eso se llama violación, artículo 174. Justamente aquí era lo que justamente no acusó la Fiscalía, que acusó de violencia equiparada. Pero aquí nos vino a hablar de que había violencia por todas partes. Ok. Incluso hasta violencia de signos, que no entiendo eso, ¿verdad? Pero bueno. Y estas violencias
las detectó en virtud del planteamiento del problema que le hizo la fiscalía, señoría. O sea, la fiscalía le dijo, ¿cuántos tipos de violencias encontraste? Y él dijo, sí, a mí me preguntaron eso y yo vine y dije todas las violencias. Señoría, si eso lo sabía la fiscalía, desde la carpeta de investigación hubiera acusado violación directa. Eso habla y revela una sola cosa, señoría, que evidentemente hubo una deficiencia probatoria. Amén de todo lo anterior, señoría, el cúmulo del desfile probatorio crea esta defensa que no logra vencer la presunción de inocencia que tiene como cubierta constitucional y legal mi representado, porque amén de la insuficiencia y deficiencia probatoria, señoría, en el manejo del uso de la valoración probatoria a la que usted realice, pues se encuentra la lógica, se encuentra el razonamiento lógico que debe de adminicular todas y cada una de las pruebas para que se demuestre, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal. Aquí, en este caso, no tenemos la claridad. Tenemos una tipicidad que está mencionando esta defensa, tipicidad por falta de uno de los elementos, y además una deficiencia probatoria por la que no se logra vencer la presunción de inocencia. Por lo que esta defensa, señoría, solicita un fallo absolutorio porque justamente cuando existe una duda, cuando no existe una adminiculación completa e integral de todos los elementos, no puede haber certidumbre de la existencia de un hecho. Cuando no hay la certidumbre, cuando son insuficientes esas pruebas de cargo, se actualiza de esta forma la duda razonable. Así lo han sostenido nuestros máximos tribunales, más dado el principio constitucional pro persona, y debería de fallar en forma absolutoria. Como lo señalan los precedentes obligatorios y tesis de jurisprudencia 2031-025 y 2027-822. Con lo anterior, señoría, pues esta defensa solicita tenga bien declarar un fallo absolutorio por deficiencia e insuficiencia probatoria y dicte la sentencia definitiva que en derecho corresponda. ¿Es cuánto? Gracias. En vía de réplica, Fiscalía. No habría manifestaciones, señoría, únicamente se reitera la postura de la Fiscalía. ¿Es cuánto? Asesoría jurídica. Señoría, únicamente como observación y que se tome en consideración también respecto de lo que manifiesta la defensa, pues que tal vez no hubo ningún indicio o sobre las muestras que se obtuvieron. También hay que observar respecto de los hechos cuando ocurrieron, ¿no? Esto en fecha 21 de septiembre de 2024, cuando la carpeta se dio inicio 4 días después, ¿no? Entendiendo que pues la propia víctima tampoco tiene conocimiento, no sabe cómo actuar, de qué forma, a dónde acudir, a qué instancia. Ante esta situación, pues tuvo también algunas cuestiones de higiene incluso, ¿no? Para poder presentarse sin que ella tuviera conocimiento de esa situación. Únicamente respecto de esa situación, señoría, ¿es cuánto? Defensa. Sí, señoría. En relación a lo manifestado por la asesoría jurídica, no le asiste la razón, señoría, y no le asiste por algo muy simple. Se está analizando, en cuanto a las cuestiones médicas, evidentemente una penetración reciente. Una penetración reciente, señoría, son de 10 días para atrás. Así es como se determina. Y esto fue los 4 días. Por lo tanto, tenía que tener, aunque se bañara, señoría, se me hace hasta la cavidad de arriba de los úteros. Pero bueno, se bañó, etcétera. Al final del camino no presentaba ninguna
lesión, no había indicio alguno, como lo concluyeron, de que hubiera habido penetración reciente. Es cuanto. Gracias. Bien, para efecto, ya hemos concluido con... Bueno, eso es lo que sucedió en la audiencia. Como ven, nuestras argumentaciones tienen que abarcar justamente en este momento procesar pues, todos los órganos de prueba que abonen a nuestra teoría del caso, ¿no? A ver, profe, pero usted me ha dicho 1000 veces que la fiscalía genera teorías del caso, que cuando somos defensa solo hacemos teoría del caso cuando vamos a combatir la antijuricidad o cuando vamos a combatir la culpabilidad. Es decir, cuando la defensa va a sostener una causa de justificación o cuando va a sostener una causa de inculpabilidad. De otra manera, la defensa no tendría por qué realizar un ejercicio de esgrimir una teoría del caso. Pues la teoría del caso de la fiscalía, donde voy por ausencia de conducta o voy por una atipicidad, sirven las mismas pruebas que aporta la fiscalía. Esas pruebas van a ser inviables para poder generar la existencia del delito. Porque el delito no es el hecho fáctico por el que se imputa, por el que se acusa. El delito se emite en una sentencia. Y el delito es la conducta típica antijurídica inculpable. Y esto solo puede suceder cuando se emite una sentencia, no antes. Antes tenemos hechos fácticos que la ley señala como delitos. En este caso, como lo escucharon, pues evidentemente teníamos una víctima que había ido al hotel, se quedó dormida, y ahí es donde le imponen la cópula, etc. Eso que fue decir la víctima. Por eso, pues le imputan el delito de violación equiparada a este muchacho. Bien. El punto es que cuando esgrimes una defensa técnica y adecuada, tienes que analizar tu carpeta a la luz de lo que va a ser el dictado de una sentencia. Es decir, si delito, si solamente puede ser sentenciado porque existe un delito y eres responsable penal, pues tienes que partir de que si hay un delito y si hay una responsabilidad penal, serás condenado. Entonces, para analizar el delito, requiero analizar conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Si yo detecto que hay una causa de justificación o una causa de inculpabilidad, entonces sí tengo que esgrimir una teoría del caso. Si yo detecto que voy por una ausencia en la conducta o una atipicidad, entonces no tengo por qué esgrimir una teoría del caso. Voy a destruir la teoría del caso de la fiscalía. La voy a destruir con sus propias pruebas. Si voy por una causa de justificación, entonces sí tengo que probar que esa causa de justificación. No le entiendo, profe. Mira, voy a suponer, una causa de justificación es la legítima defensa. Eso lo vas a encontrar en tu artículo 29, apartado C, fracción, no recuerdo si es la segunda o la primera. Y ahí nos dice legítima defensa. Quien repela una agresión actual, real e inminente. Entonces, ¿qué tengo que acreditar, prof? Pues mira, no voy a acreditar que no lo maté. Pues el muerto, muerto está. Lo maté yo, sí lo maté. Entonces tengo una conducta típica. ¿Qué voy a demostrar? Que lo maté en legítima defensa. Sí, lo maté, sí.
hay conducta. Hay una conducta típica, prive de la vida a esa persona. La diferencia es que, pues yo voy a construir mi teoría del caso y voy a acreditar. Primero, pues que había una agresión. Segundo, que esa agresión era real, no imaginaria. Tercera, que era actuar en este momento contra mí o un bien jurídicamente que yo tenía el deber moral de darle cuidado, ¿no? Real, actual, inminente, que es en ese momento, no antes, no después, en ese momento que me defendí es cuando estaba sufriendo esa agresión. Tercera, que sea proporcional. Él traía un arma, pues yo saqué un arma. Aunque sea un machete, pues sí, pues si es un machete y me viene a agredir, yo tengo el derecho de defenderme. Y si yo tengo una pistola, pues le voy a disparar. Oiga, pero ahí no habría proporcionalidad, porque una cosa es un arma de fuego, otra cosa es un arma punzocortante. Y con el arma punzocortante te pregunto, ¿te pueden matar? ¿Te pueden lesionar? ¿Te pueden dañar tu integridad física? La respuesta es sí. Entonces tú con el arma de fuego dañas su integridad física. ¿Lo puedes matar? Sí, también. Para proporcional. Lo que no puedo hacer es dispararle por la espalda, las piernas, y que cuando esté en retirada, ¿no? Cuando ya no hay inminencia. Eso no puedo hacer. Entonces yo tengo que construir mi teoría del caso para que cada uno de estos elementos descriptivos de la norma jurídica de la justificación pueda probarlos con la prueba idónea. Por ejemplo, una mecánica de hechos, una mecánica de lesiones, obviamente, pues el dictamen médico, ya sea el de necropsia, ya sea el de lesiones, una pericial en balística, etcétera, ¿no? Vaya, depende del caso concreto. Pero cada uno de mis elementos jurídicos tengo que probarlos. Estos elementos jurídicos van a partir de la narrativa del hecho, ¿verdad? El hecho es que, no, pues yo cuando lo vi venir sobre de mí, agarré mi arma y le disparé. Y efectivamente, pues le di. Ok, a la altura del pecho. Yo con mi mano derecha jalé el gatillo con una arma de tal calibre, bla, bla, bla. Hechos más, hechos menos. Todo eso que digo, la parte fáctica, lo voy a transmutar a mi código. Y en mi código voy a ver qué onda con cada uno de los elementos fácticos en donde caben en la norma jurídica. Y luego, cómo voy a probar cada uno de estos elementos fácticos para darle vida a mi causa de justificación. Aquí yo tengo que demostrar. En los casos de las atipicidades y las ausencias de conducta, no tengo por qué demostrar. ¿Por qué? Porque si hay ausencia de conducta, no hay nada. No hay y una atipicidad, pues cada uno de los elementos del tipo penal me los tiene que demostrar la fiscalía. Es la carga probatoria. Entonces, esta es la teoría del delito, esa que vimos en primero de kinder de derecho penal. ¿Nos sirve? Por supuesto. Es la base de toda tu defensa o todas tus pruebas de cargo. Las asesorías jurídicas deben de postular a favor de encontrar estas respuestas probatorias a cada uno de los elementos fácticos y por supuesto con ello le darán cimiento a su propuesta jurídica dentro de su teoría del caso. Por lo tanto, la teoría del delito hoy por hoy sigue siendo vigente en todos los asuntos. Esa es la base y el fin. Al final del camino, ustedes lo pueden ver, el fin de un proceso penal. Entonces, eh, hay que aprender bien teoría del delito. ¿Dónde tenemos la teoría del delito? Pues muy fácil, del artículo 15, del 18 al 29, tiene la teoría del delito. Toda la teoría del delito de nuestro sistema jurídico normativo lo tienes ahí.
No son muchos artículos, son poquitísimos. Del 18 al 29 son 11 artículos, hay que aprendérselos. Y aprender a manejar. Bueno, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda, comentario? ¿O no tenemos nada? Bueno, ¿sí me escucharon, no? Sí, profe, todo muy bien, muy claro explicado. Muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que nos explicó a detalle, profe. Muchas gracias. Gracias a ti, Saya. Bueno, Igual, profe, muchas gracias. Todo quedó súper entendido. súper, Gr- el- Gracias, profesor. Entonces, para aprender la teoría del delito, con los 11 artículos que nos aprendamos, prácticamente ya está. sí, prácticamente con esos 11 artículos, tú vas a poder diseñar tus teorías del caso o poder llevar una defensa técnica y adecuada, correcta. Recuerden que entre esos 11 artículos, evidentemente hay cuestiones que debemos de entender, prácticas que no vienen en nuestra ley, pero que emergen de, de la dogmática aplicada. No le entiendo nada, profe. Sí, mira. Hay una cosa que se llama el iter criminis. El iter criminis es, en su aspecto, su fase externa, es la que nos permite a todos poder entender cómo se desarrolla, digamos, de manera fáctica el hecho, aunque sé que es un pleonasmo, vamos a entender cómo se desarrolla cronológicamente, fenomenológicamente, un evento. Y por eso tenemos que entender que el intergénesis tiene dos fases. La fase interna, la que vive aquí en el cerebro de las personas, la idea, la emoción, el deseo, y otra parte, que es la parte fáctica. Estoy en clase, ahorita te marco. Y otra la parte que solamente tenemos en nuestra cabeza, que son nuestros deseos, nuestras querencias, nuestros eh, pensamientos. Y esa parte no le va a interesar al derecho, le va a interesar a la criminología, le va a interesar a la psicología, le va a interesar a la psiquiatría como ciencias de estudio. Al derecho como una ciencia, le va a interesar la parte fáctica. Es más, vámonos también a nuestras clases de primero de kinder de derecho y sabíamos que ahí en introducción al estudio del derecho que había hecho García Márquez, nos decía, ¿no? Esa que todos nos aprendemos de memoria cuando vamos empezando la carrera. Derecho es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta externa del ser humano en la sociedad. Bueno, partiendo de esa definición, por mucho superada, muy chiquita, pero bastante comprensible para todos cuando estamos ingresando en este rollo de entender qué es la norma jurídica. Esa definición nos habla de la conducta externa del ser humano. Es esta parte de esta parte fáctica donde se revela ya actos o acciones humanas con base en su voluntad y en su conocimiento, que a partir de ese momento le es interesante o relevante al derecho. Es decir, todos sabemos que el iter criminis en su fase externa se compone de 4 actos. Actos preparatorios, actos ejecutivos, actos de consumación y actos de agotamiento y su frustración, ¿no? Y hay frustración cuando hay detenciones por flagrancia. Oye, pero dentro de este iter criminis también tenemos que separar
que cuando tenemos actos ejecutivos, hasta actos ejecutivos, pues estamos ante tentativas. Cuando estamos hablando de actos consumados, en adelante, pues estamos hablando de delitos consumados. Entonces, la primera gran diferencia viene entre los delitos tentados y los delitos consumados. Los delitos son tentados porque ponen en peligro el bien jurídico tutelado por el Estado y son consumados porque evidentemente lesionan o dañan ese bien jurídico tutelado por el Estado. La vida, la libertad sexual, etcétera, ¿no? El patrimonio, bla, bla, bla. Lo cierto es que esta base que no viene directamente expuesta en nuestra ley, como se enseña en la academia, sí viene contenida en nuestra norma jurídica, porque tenemos delitos en tentativas y delitos consumados. Todo nuestro catálogo de delitos está hecho para delitos dolosos. Entonces hay que entender que el dolo no es lo mismo que la culpa y que el dolo es de dos formas, dolo directo y dolo eventual. Y la culpa, culpa consciente, culpa inconsciente o culpa con representación. Está mal. ¿Mandé? ¿Qué me pasó? Pensé que querías participar. Bueno, y eso pues lo vamos a encontrar en nuestro Código Penal, ¿no? ¿Cómo dijo, profesor? ¿Culpa consciente y culpa qué? Culpa consciente o con representación y culpa inconsciente o sin representación. Ok. En el artículo 18, ¿verdad? De nuestro Código Penal. Y entonces, tengo que saber si esta conducta también fue por acción o fue por omisión. Ahora, los delitos culposos nunca son tentados, tienen que ser forzosamente consumados. O sea, esto lo empiezo a entender para poder empezar a poder crear las condiciones para que cuando yo vaya a crear una defensa, mi estrategia de defensa, empieza desde el primer acto. Todo este test de proporcionalidad lo ocupo en el control de la detención. ¿Cómo cree? Claro, no solamente es para la medida cautelar, que es para lo que más sirve, pero desde el control de la detención lo manejo. ¿Cómo cree? ¿Por qué? Mira, el artículo debe ser el 310, déjame checamos. El artículo 308, control de la legalidad en la detención, 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, me va a señalar, evidentemente, dice, el Ministerio Público, párrafo segundo, el Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención y el juez de control procederá a calificarla. Examinará el cumplimiento del plazo constitucional de retención y los requisitos de procedibilidad, ratificándola en caso de encontrarse ajustada a derecho o decretando la libertad en términos previstos de este código. ¿Ok? ¿Qué tiene que justificar el Ministerio Público? Pues las razones de la detención, ¿por qué lo detuvo la policía? ¿Cierto? Y posteriormente, una vez que proceda a calificarla, el juez debe examinar ¿qué? Dos cosas. Cumplimiento del plazo constitucional de la retención, que ha sido dentro de 48 horas, y
los requisitos para que proceda esta retención. ¿Cuáles son los requisitos para que proceda la retención? Bueno. Hola, hola. Ya no se escucha el maestro. Los requisitos, entonces, para que proceda la retención son muy claros, ¿no? El primero, bueno, vamos a checarlos. 16 constitucional, párrafo 10. Ningún indiciado de la Constitución. Artículo 16, párrafo 10 de la Constitución. A ver, alguien apóyeme ahí leyéndolo, por favor. Artículo 16, párrafo 10 de la Constitución. Zaira. Empieza con ningún ¿Cuál, indiciado. profe? Disculpe. Artículo 16, párrafo 10. Ningún indiciado. Dijo constitucional. Sí, constitucional. Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de 48 horas, plazo en el que deberá ordenarse su libertad o ponerse a la disposición de la autoridad judicial. Este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo que anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal. Es en la investigación, ¿no? Esa es la retención, ¿verdad? Me estoy diciendo. Nadie puede ser retenido, Ministerio Público, más de esas 48 horas. Ese es el plazo. Y deberá, dice, o poner en libertad o consignarlo con el Está juez. abierto el micrófono. ¿Sí me están escuchando? Ya vi. Está abierto el micrófono. Está abierto un micro. Ok. Y me dice entonces, tiene la obligación el Ministerio Público, que retiene, de hacer dos cosas. O pone en libertad o consigna con el juez penal. Claro. Ok. ¿Cuándo debe de poner en libertad el Ministerio Público? Entonces leo el 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. A ver, Lulu. Sí, 140 Código Nacional de Procedimientos Penales. artículo 40, a ver, permítame. 140, 140. 140. Código Nacional, libertad durante la investigación. Yo ya lo tengo, profesor. Adelante. Dile. Capítulo 2. Libertad durante la investigación. Artículo 140. Libertad durante la investigación. En los casos de detención por flagrancia, cuando se trate de delitos que no merezcan prisión preventiva oficiosa y el Ministerio Público determine que no solicitará prisión preventiva como medida cautelar, podrá disponer la libertad del imputado o imponerle una medida de protección en los términos de lo dispuesto por este código. Cuando el Ministerio Público decrete la libertad del imputado, lo prevendrá a fin de que se abstenga de molestar o afectar a la víctima u ofendido y a los testigos del hecho, a no obstaculizar la investigación y comparecer cuantas veces sea citado para la práctica de diligencias de investigación, apercibiéndolo con imponerle medidas de apremio en caso de desobediencia injustificada. Ok. Es decir, fíjate bien, según la lógica,
El 16 me dice, solo me puede retener 48 horas. ¿Cuándo procede? Procede cuando no te deje en libertad. Y no te va a dejar en libertad porque va a pedir prisión preventiva justificada porque eres un riesgo para la víctima, porque eres un riesgo para el proceso o porque eres un riesgo para la investigación. O sea, porque te puedes sustraer de la acción de la justicia, porque puedes poner en peligro a la víctima o porque puedes obstaculizar todas las investigaciones. Por eso es que te puede poner en prisión. Ah, hoy comprendo. ¿Qué hacemos todos los abogados? Todos los abogados, primero tenemos que pedir pues, una credencial. ¿Para qué? Pues para crear seguridad en la identidad de la persona que está detenida. Segundo, pues pedimos un comprobante de domicilio. ¿Para qué? Pues para acreditar que vive en ese lugar. Es que si viven en Chimalhuacán y el delito es aquí en la Ciudad de México, ¿ok? Pero trabaja aquí o por qué se encuentra aquí. Sí, pues aquí tiene su lugar laboral. Entonces pedimos las constancias laborales. Sí, también, sí, evidentemente vive ahí en Chimalhuacán, pero su vida cotidiana, 8 horas de su vida o más, 9 o 10 u 11 o 12, las pasa en la Ciudad de México. Y le creamos arraigo. Hay que ver cuál es el comportamiento que tiene frente a la víctima, ¿no? Y eso me lo va a dar el hecho fáctico. ¿Para qué? Para disminuirle el riesgo. Y bueno, pues generalmente si no ese es influyente, difícilmente vamos a poder obstaculizar una investigación. Digo, si no se apellida uno Rocha Moya, segurito, Ah, que no obstaculiza la investigación. Ok, fíjate bien. Si yo disminuyo esos riesgos procesales que se está hablando, por lo tanto, no me puedes justificar la prisión preventiva. Dice, y si este delito no es de los que están en el catálogo del 19 constitucional, párrafo segundo, que se llaman delitos de prisión preventiva oficiosa, de la Constitución obviamente, si no son de estos delitos de prisión preventiva oficiosa, entonces no me puedes consignar con un juez penal. ¿Qué pasa si lo hace? Yo pido su libertad en la investigación, yo entregué sus papeles, pido su libertad y no me la concede. ¿Ok? Yo estoy ya en la audiencia inicial, sí consignaron a mi procesado, ya estoy frente al juez, audiencia inicial, etapa de control de la legalidad de la detención, y le voy a decir al juez, en este acto se solicita la libertad inmediata de mi representado por la indebida retención que realizase el Ministerio Público. En consecuencia, declara ilegal la detención o la retención de mi procesado. Esto es así en virtud de que la Fiscalía no se hizo cargo de manifestar, de esgrimir cuáles eran la necesidad de la cautela, ni se hizo cargo de la idoneidad ni de la proporcionalidad de dicha medida. Que nos diga el Ministerio Público si realizó el test de proporcionalidad y cómo lo realizó. Cuando ustedes le digan eso como aclaración o precisión al juzgador, pues el juzgador le dará el Ministerio Público. Y el Ministerio Público tiene que agotar todo el test de proporcionalidad. Si no lo agota de manera correcta, pues entonces se decreta ilegal la retención. ¿Por qué? Porque la retención es una forma cautelar de tener a una persona privada de su libertad. ¿Ok? La detención es una privación de la libertad momentánea. La retención es una privación pendiente a consignar con un juez penal. Lo que deberían de hacer, por ejemplo, te voy a decir una muy simple. Sí, hay muchos delitos, pero
narcomenudeo. Narcomenudeo, posesión simple, posesión con fines de venta, etc. Punibilidad de 3 a 6 años. Los narcomenudeos no tienen por qué estar privadas las personas de libertad, ni siquiera deberían de llegar a juicio, pero muchas veces llegan por cuestiones bastante absurdas. O sea, primero, piensan que es delito de prisión preventiva oficiosa. Y si tú no sabes debatir la prisión preventiva oficiosa, te la van a imponer. Segundo, no son un delito donde hay una víctima real, la víctima es la sociedad. Nunca va a haber peligro para la víctima. Por lo tanto, lo único que tengo que acreditar es identidad y arraigo. Tercero, evidentemente, ese delito, por más que le busques, no hay forma en que tú puedas ser un riesgo, dado que ya acreditaste dónde vives, cómo te llamas y por qué es que tienes arraigo en la Ciudad de México. No hay manera de acreditarle que seas un obstáculo si no eres el Chapo, ¿verdad? Y ni el Chapo porque ya está preso. Entonces, es un delito que no debería de existir control de la legalidad en la detención, que te lo deberían de entregar desde sede ministerial. La parte más difícil de combatir es el riesgo a la víctima. Pero creo yo que ni siquiera la violencia familiar debería de ser un delito donde existan personas privadas de su libertad en forma preventiva. Oiga, pero yo he visto delitos de violencia familiar donde sí, la víctima resulta bastante dañada, ¿no? Daños físicos. Sí, yo no niego que pase eso, no lo niego. Es la parte más complicada de ahí, es justamente darle garantías a las víctimas, ¿no? Y desafortunadamente, dado el caso muy popular, conocido, de Abril, pues eso, que cuando sale este tipo la manda a matar a la fémina, su esposa, digo, desafortunadamente eso se genera como que en algunos jueces protejan en exceso ese tipo de situaciones, ¿no? Pero muchas violencias no son de pareja. Cada caso en concreto tiene su análisis, ¿no? Pero en general, lo que te trato de decir es que un ministerio público tiene que aplicar necesaria y forzosamente para justificar los requisitos de la retención, que esta retención contenga un objeto constitucionalmente válido. Y para eso tiene que realizar el test de proporcionalidad. Porque mira, las víctimas tienen medidas de protección. El Ministerio Público tiene que hacer cumplir sus determinaciones y tiene muchos mecanismos coercitivos para cumplirlas. Estas determinaciones, que son medidas de protección para las víctimas, pues las tiene que ejercitar el Ministerio Público y advertirle: no te le puedes acercar, salte de la casa de la víctima, etc. Si hay muchas herramientas que, si el Ministerio Público no aplicó y son menos lesivas que la prisión preventiva, pues entonces están vulnerando el principio de proporcionalidad. Aún más, en la experiencia real, tú vas y denuncias violencia familiar y en automático le van a dar medidas de protección a las víctimas. Eso me ha pasado en el 99.9% de las veces. Si le están dando medidas de protección a la víctima, ¿cuál sería la necesidad de imponer
una medida cautelar de prisión preventiva, si ya tiene protección la víctima. Pues no habría forma de poder generar un test de proporcionalidad donde el cuarto escalón, el del balance de la proporción, se pueda superar, porque ella ya tiene una esfera jurídica de protección por parte del Ministerio Público. Ella, la víctima. El imputado, pues no tendría por qué ser sometido a una prisión si la víctima tiene medidas de protección que compensan el desbalance que hay entre los derechos humanos del imputado, el de su libertad personal, y los derechos humanos de la víctima a no vivir una vida en violencia. Si ella está protegida, dime cómo puedes vencer. ¿Por qué justifica que le impongas una prisión preventiva al imputado si ella está protegida? No se puede, no tiene razonabilidad. Es decir, al ser irracional es inconstitucional. Bueno, espero que hayan aprendido un poquito más de derecho penal. Si quieren preguntas, adelante. ¿Alguien tiene preguntas? Ya. Yo tendría como... No, porque no tenemos ningún caso ahorita. Ah, bueno, ya cuando te caigan te van a decir, wow, cuántos problemas hay con esto. Pero, pues espero que hayan aprendido un poquito más de derecho penal. Pues yo sí tengo, ay, perdón, Adelante, adelante. yo sí tengo varias dudas, profesor. Las fui anotando aquí en una libreta, pero la verdad es que como mi internet está fallando, pues lo voy a averiguar por fuera y ya para la próxima clase espero que no tenga esos problemas con el internet. Ya pues lo menciono, porque ahorita la verdad no, como de repente dejaba de escucharlo, pues para formular bien mis preguntas. Ok. Sí, César, Ociel, pero muchísimas gracias. a ti, Lulu. Licenciado Oviedo. Sí, me quedó claro el 3 de proporcionalidad, el fin legítimo, la idoneidad, la necesidad y la ponderación. No lo tomaba, digo, como no todavía lo practico, no los tenía como en vago en mi cerebro, en mi mente, pero ya ahorita ya los empiezo a ver más claros y ya con con los ejemplos con el ejemplo que los puso, pues ya lo voy asentando mejor. Muchas gracias. Muy bien. Alfonso, Diana, Dulce, Gabriela, Ranix, Luisinho. Bueno, si no hay más preguntas, pues damos por terminada la sesión de hoy. Sean felices, ¿vale? Muchas gracias, profe. Igualmente. Agradezco también, profe. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Que tenga linda noche. Bonita noche a todos. Gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias igualmente a todos.